Hablaremos del cortejo de Odín, el príncipe de los dioses nórdicos, a Rinda, una mujer que no terminaba nunca de aceptarlo. Comenzamos contando una tragedia famosa y acaso enojosa de contar porque la contamos cada 10 días, pero que es indispensable de recordar para entender el contexto de lo que vendrá después. La tragedia famosa es la muerte de Balder, el hijo preferido de Odín. Balder era casi invulnerable, recuerden ustedes que los dioses habían comprometido a todos los elementos del universo para que no le hicieran daño. Se olvidaron, sin embargo, de hacerle jurar tal cosa al muérdago, una planta humilde. Enterado de esa excepción, Loki, el dios malo, fabricó con el muérdago una flecha y se le entregó al ingenuo Hodur, que era un dios ciego. Hodur estaba participando en unos juegos que consistían en probar lo durable que era Balder. Le arrojaban cosas que no le hacían ningún daño. Loki le dio la flecha de muérdago a Hodur para que la tirara. Hodur lo hizo y, para sorpresa de todos, Balder cayó muerto. Hubo dolor, hubo intentos por rescatarlo de la muerte, etcétera, etcétera. Lo que hoy contaremos es lo siguiente. Odín recordó una profecía del adivino Hrothjof, a la que en su momento no había dado demasiada importancia. El adivino le había dicho que perdería un hijo, pero también predijo que si conseguía casarse con la hija del rey de los Rutenes, Billing, así se llamaba, ella le daría otro hijo, que alcanzaría la adultez en unas pocas horas y vengaría la muerte del hijo perdido. El caso es que Odín, recordando aquel vaticinio, tuvo ganas de tener ese hijo para vengar a Balder. ¿De qué le servía esa venganza? No lo sé. Pero viajó a tierra de los Rutenes para cortejar, disfrazado, a la princesa sugerida. Era común que los dioses se disfrazaran de mortales en su trato con los hombres. Tan común era en los mitos nórdicos como en los mitos griegos. Este carácter común obedecía a que en general los mitos nórdicos provenían de los mitos griegos, pero no siempre. Lamentablemente el cortejo de esta dama no fue fácil. Mientras Odín viajaba al reino de Billing, el rey estaba preocupado por ciertas invasiones que se le venían. Billing ya estaba viejo para pelear y su única descendencia era su hija, Rinda, que estaba en edad de casarse, pero rehusaba obstinadamente elegir un esposo entre sus muchos pretendientes y entonces no le proporcionaba a su padre la ayuda que necesitaba. Apareció súbitamente en el palacio Odín. Iba vestido con un manto blanco y un sombrero bajo. Siempre usaba sombreros bajos, Odín, para ocultar el hecho de que era tuerto. Tenía un solo ojo porque el otro lo había entregado en una fuente, en la fuente de Mirmir, que proporcionaba sabiduría a quien se remojaba en ella. Pero a Odín le exigieron, para poder pegarse una enjuagada, un ojo como pago de la sabiduría. Y Odín dijo, no está mal, y pagó. Odín preguntó entonces al viejo Billing por qué estaba tan preocupado. Y Billing le contó lo sucedido, decir, mirá, me están invadiendo, mi hija no se quiere casar, etc. Odín se ofreció como voluntario para encabezar el ejército contra el enemigo, y sus servicios fueron aceptados. No pasó mucho tiempo antes de que Odín obtuviera una victoria. Triunfante, le solicitó al viejo Billing permiso para cortejar a Rinda y convertirla en su esposa. Billing dio su consentimiento y Odín, siempre disfrazado de mortal, se presentó ante la princesa, pero ella lo rechazó. Incluso cuando él la quiso besar, le metió un castañazo y lo obligó a retirarse. Odín, sin embargo, no se rindió. Necesitaba amarla para vengar a su hijo Balder. Su siguiente paso fue asumir la forma de otro hombre. En este caso se trataba de un señor dueño de notables habilidades para la herrería.
Así se presentó otra vez en la corte de Billing, fabricó algunos armamentos de plata y oro, multiplicó las riquezas del rey y obtuvo permiso otra vez para presentar respetos a la princesa. El herrero fue, sin embargo, rechazado y nuevamente la mina le encajó un bollo. En la siguiente ocasión, Odín se presentó ante esta dama disfrazado de un joven y bello guerrero, pero cuando intentó besarla, ella lo empujó bruscamente y Odín cayó al suelo. Ya impaciente, el dios ejerció su poder divino. Sacó una varita mágica, la apuntó hacia Rinda y profirió, mejor dicho, construyó un hechizo tan terrible que ella cayó rígida al piso. Cuando recobró el conocimiento, el pretendiente había desaparecido, pero Rinda había perdido el juicio. El hechizo le había dejado una profunda melancolía, poblada de llanto perpetuo. En vano llamaron a sabios y curanderos, no pudieron consolarla. Entonces se presentó de nuevo Odín en todo su esplendor, ya no como un mortal, sino como lo que era, el príncipe de los dioses. Billing se sintió dispuesto a consentir lo que fuese. Odín desbarató el hechizo y Rinda se entregó finalmente a sus brazos. Y la profecía del adivino Roshoff vino a cumplirse. Rinda tuvo un hijo llamado Vali, que creció con una gran velocidad. En un solo día había alcanzado su estatura máxima. Vali, con un día de edad, corrió al Asgard, tomó un arco y una flecha para vengar la muerte de su hermano, y aunque el verdadero culpable era Loki, el malvado, Vali disparó su arco sobre Hodur, el dios ciego, y Hodur cayó muerto. De nada sirvió el cumplir esta venganza, pues Odín siguió tan triste como antes, y Balder no regresó, y nada bueno sucedió. Todos estos esfuerzos fueron inútiles, pero en alguna época la venganza era una institución que había que respetar mucho. Había que vengarse, aunque se supiera, como se sabe hoy, que la venganza no sirve para nada. Y lo digo yo. Así termina esta historia, donde los platos rotos fueron pagados por el pobre Hodur, que no entendía nada y que no tenía absolutamente ninguna culpa. Hemos ido a la discoteca y le hemos referido esta historia muchas veces al discotecario. No la entendió. Entonces fue resumida la historia del siguiente modo. Alguien requiere de amores a una dama y ésta lo rechaza. Le pareció demasiado complicada. El discotecario, la verdad que no le pone voluntad, porque ya... No, es un hombre que se aburre muy rápidamente ante la mínima complicación. Él prefiere las historias lineales y breves. Una vez había un hombre, punto. Esta es una historia límpida y sin conflicto. Había una vez un hombre, listo. No, es una historia plana. Me dirás, bueno, pero... de tan amplia puede ser compleja. Nos ha dicho Todorov que esa no es una historia, ya que no hay conflicto, ni hay valles, ni cuestas. Pero eso no lo entiende el discotecario. Después de la quinta vez, ya se lo explicamos con ademanes, y él nos dio una cifra, no un número, sino un ritmo, una forma musical, una forma musical criolla que se llama la cifra. Sí. Y hay una de ellas que se llama Criollita de sí que sí, que es lo que le decía Odín a Rinda. Criollita de sí que sí es una propuesta extraordinaria. ¿Y se llama una cifra? Sí. Así que vamos a escuchar a Carlos Gardel cantando esta cifra que se llama Criollita de sí que sí. Si a mí me dijeran, si yo fuera mujer y me dijeran Criollita de sí que sí, diría que sí. Y si me dijeran cualquier otra cosa también diría que sí. Pero no soy mujer. Y lo mismo digo que sí, ¿no? Escuchemos ya mismo esta cifra. Adelante, don Carlos.